La transformación y las emociones negativas. Una de nuestras debilidades predominantes cuando sufrimos es el resentimiento. Cuando recibimos fricción de las fuerzas superiores, nuestro fin es transformarla en lugar de identificarnos con ella. Reiner decía que el hombre es un derrochador de dolor, porque tiende a sentirse agraviado por el sufrimiento en lugar de transformarlo. Sin embargo, cuanto más transformamos el sufrimiento, más aflora nuestra alma. Es necesario recordar que las escuelas existen para despertar la conciencia en sus participantes. La mejor forma de servir a las fuerzas superiores es recordándonos a nosotros mismos, porque sin el sí mismo no hay nada que pueda servir. También es necesario recordar por qué se nos da sufrimiento y tratar de no ponernos negativos. Las palabras de Rilke significa que, en lugar de transformar el sufrimiento, caemos en la autocompasión y nos identificamos con él. Una de las funciones de las emociones negativas es distraernos del recuerdo de nosotros mismos. La negatividad es un sustituto insignificante de la presencia moderada del recuerdo de sí. El presente se escapa de muchas formas distintas, y algunas de estas formas pueden parecer muy justificables. Aún así, si la negatividad no es transformada, continúa quedando atrás la oportunidad de atrapar el presente. ¿Cómo podemos evitar que la autocompasión haga mal uso del trabajo de las fuerzas superiores? Tenemos que recordar que los hechos mienten, porque a pesar de que los métodos utilizados por la influencia parecen incivilizados, debemos llegar a la comprensión más elevada de que la transformación de las emociones negativas crea vida. Si asimilamos la fricción en forma correcta, no hay tiempo para compadecerse en la autocompasión. Por otro lado, la autocompasión no evita que la influencia nos dé fricción, porque ellos son implacables en su meta de despertarnos. La autocompasión no solo te empequeñece a ti, sino también a los demás, porque no desea hallarse rodeada de éxito cuando está fracasando. ¿Cómo podemos trabajar para transformar la energía negativa en positiva? Warper decía que el primer choque consciente, el recuerdo de sí, no sucede mecánicamente, sino como resultado de nuestros esfuerzos. El segundo choque consciente se produce cuando intentamos transformar las emociones negativas mediante la identificación. Para transformar las emociones negativas tenemos que evitar identificarnos con el tema de la negatividad. Es difícil transformar las emociones negativas porque estamos sujetos al dominio femenino y olvidamos por qué se nos da. Necesitamos encontrar una acción correcta más elevada, que sería no identificarnos con las emociones negativas y separarnos de ellas. A menudo sentimos emociones negativas simplemente porque hemos acumulado energía en las partes negativas de los centros. Si logramos controlar el tema inicial de la negatividad, tenemos que estar alerta porque cambiará. Con el tiempo debemos controlar el origen de la negatividad más que el tema. Oskurspeski dijo: tenemos un gusano en nosotros que desea expresarse. Platón decía que hay que crear buenos hábitos. Las fuerzas superiores generan oportunidades para que expresemos emociones negativas y nosotros debemos crear el hábito de no expresarlas. Entonces se convertirán en verdadera personalidad, esencia
y recuerdo de sí. Uno de los motivos por los que la máquina perpetúa las cuestiones negativas es porque le resulta más fácil que resistirlas. Si no interrumpimos una cadena de negatividad, puede continuar durante mucho tiempo. Cuando la vida expresa negatividad, no hemos de permitir que nos afecte, sino debemos transformarla. No tenemos que transmitir la negatividad de la vida a los estudiantes. Pocos hombres entre los que llegan a ser conscientes conocen su alquimia, centro de gravedad, rasgo principal o tipo de cuerpo. Este conocimiento es útil, sin embargo, nuestra evolución depende de la transformación de las emociones negativas. Nada es más noble, nada es más importante que la transformación de las emociones negativas. Si te sientes atrapado en la desesperación, recuerda que no es un estado permanente y que tienes la ayuda de la escuela y de las fuerzas superiores. Nuestro deseo de despertar aumenta con cada vida, lo mismo que la intensidad de la aflicción y la capacidad de transformarla. Pocos hombres tienen la fortaleza para soportar el despertar. Ustedes son esos pocos escogidos. Siempre hay algo que intentar, distraernos del presente. Con frecuencia, esa es la función de las emociones negativas. Son un pobre sustituto del recuerdo de sí. Podemos desarrollar un alma si nos adiestramos en no expresar negatividad. No te pongas negativo, pase lo que pase, porque estamos transformando el choque de sí. La razón por la cual el recuerdo de sí es tan difícil es que simultáneamente estamos creando un alma y despertando el sí mismo. Son los dolores del crecimiento, por así decirlo. Conforme transformamos el sufrimiento, nuestra meta de despertar se fortalece. ¿Qué mecánicas son las emociones negativas? Y qué pocos saben valorar la transformación del sufrimiento. Tan solo el recuerdo de sí puede controlar las emociones negativas. En realidad, es cuestión de desearlo. Warped tenía razón en decir que detrás de cada emoción negativa se halla nuestro permiso. Podemos estar recordándonos a nosotros mismos y aún así una parte de la máquina puede estar negativa. Cuando te sientas asediado por las emociones negativas, recuerda que el único recurso provechoso es recordarse a ti mismo. Los estados negativos no son permanentes. Este yo es el principio del fin para una emoción negativa. Las emociones negativas carecen de unidad y se apaciguan. Son de naturaleza fragmentaria y quebradiza. Nos hallamos aquí porque somos imperfectos. Si fuéramos perfectos, si estuviéramos unidos, no estaríamos aquí. Recuerda ser lo suficiente ingenioso como para transformar las emociones negativas. La gente mecánicamente positiva es tan mecánica como la gente mecánicamente negativa. Warped dijo, la falsa personalidad de algunas personas funciona elegantemente y de ese modo se engañan. No podemos controlar las emociones negativas, sino podemos controlar las emociones positivas. Y ni unas ni otras son en sí mismo. El recuerdo de sí es metafísico y está por encima del plano transitorio de la dualidad. ¿Cómo podemos trabajar cuando perdemos la calma? Experimentar ira es realmente una contrariedad. Ya es bastante malo tener esto.
estos yoes, en nuestro interior, pero es realmente penoso expresarlos eternamente. Warper dijo: puedes pensar lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. Cada vez que expresamos una emoción negativa hacia un estudiante, la escuela sufre. Tratamos de no herir a los demás, pues en una escuela de la expresión de emociones negativas es criminal. Nos damos vida unos a otros para asegurarnos la vida unos a otros. Has de trascender el aspecto del centro emocional para crear un alma. Tienes que hacer más de lo humanamente posible. El sufrimiento nos trae a la escuela, pero la transformación del sufrimiento nos permite entrar en el camino. La aceptación del sufrimiento lo transforma. Soportar el sufrimiento es una de las dimensiones de su transformación. Hormero, quien después de su ceguera recibió sufrimiento adicional, escribió: soportarlo, corazón mío, ¿qué peor cosas has soportado? Cuando recibas un pequeño sufrimiento, recuerda lo peor que te haya sucedido. En realidad, las palabras conciencia es demasiado generosa para definir el primero y el segundo estado de la condición humana. La conciencia tiene grados y las emociones negativas, muy amargas, pueden invocar el control de las partes intelectuales de los centros más que las emociones negativas ligeras. Recuerda que la transformación de las emociones negativas es el método principal para despertar, aunque afortunadamente no es el único. Llegamos a un punto en nuestra evolución en que agradecemos los yoes terribles que recibimos, los vemos como una oportunidad de transformación y agradecemos que nuestro sueño haya sido interrumpido. Si abrigamos las emociones negativas, nos veremos privados de toda alegría que pudiéramos esperar recibir. ¿Hasta qué punto debe de ser el maestro un modelo para sus estudiantes y hasta qué punto tiene que moldearse a su imagen? No somos todos iguales y cada alma es el resultado de sus propias experiencias. Con el tiempo nos deshacemos de la imitación y por falta de una mejor forma de expresión llegamos a nuestro propio estilo. Como nuestra meta es la inmortalidad, podemos preguntarnos por qué no recibimos más sufrimiento. Naturalmente la máquina se resiste por la fricción, en lugar de procurar transformarla. Pero intentar huir del sufrimiento en sí produce sufrimiento. Un anciano sufí aconseja: encontramos nuestro destino en el sendero que tomamos para evitarlo. Muchas áreas de trabajo pueden parecer insignificantes. Sin embargo, ya que se puede transformar, son una bendición. No podemos ganarnos la vida transformando sufrimiento imaginario, porque básicamente solo el sufrimiento real produce resultados reales. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de separarnos de las emociones negativas? La transformación de las emociones negativas debe convertirse en un hábito. Cuanto más lo haces, más puedes hacerlo. Es un negocio y forma parte importante de un buen amo de casa. Una de las mejores formas en que un hombre número 4 se recuerda a sí mismo es separándose inmediatamente de la frustración que le causa el no haberse recordado a sí mismo. Debemos desarrollar el hábito de transformarla inmediatamente en el recuerdo de sí. Los yoes negativos nos asedian. Esta es su función. No se supone que tengamos que librarnos de ellos. Si estamos despiertos, no los necesitamos, pero cuando dormimos requerimos toda la ayuda posible.
Es una ley que debemos transformar la negatividad para despertar. Yonga decía que debemos esperar lo peor hasta el final. Esto significa que tenemos que esperar recibir ayuda o fricción hasta que termine nuestro papel. Casi siempre las emociones negativas se centran en algo pequeño que podemos agrandar desproporcionalmente. Cuando algo pequeño nos consuela, nos revela la pequeñez de nuestras emociones negativas. Para evolucionar debemos transformar los pequeños sucesos negativos cotidianos. Podemos vencer un gran sufrimiento solo transformando los sufrimientos pequeños. Qué maravilloso cuando podemos ver la fricción como una oportunidad. No hay nada más noble ni de mayor importancia que la transformación moderada de las emociones negativas o del sufrimiento. Es tan grande y silenciosa la lucha en la que tomamos parte. Por suerte, las fuerzas superiores están a nuestro favor y no se dejan impresionar ni por la vida ni por las emociones negativas. Básicamente, nuestra vida gira alrededor de la no expresión de emociones negativas, porque esto fomenta directamente el recuerdo de sí. No hay señal más segura del sueño que una emoción negativa. Cuando la máquina quiera ponerse negativa, dite a ti mismo, mantén un nivel alto. Luego tienes que apoyar ese yo y ser las palabras. Los yoes de trabajo solo pueden aconsejarnos. Nosotros tenemos que apoyarlos. Es a sí mismo al que debemos la transformación de las emociones negativas. La expresión imaginaria es la causa de muchas emociones negativas, la mayoría de las cuales se originan en el centro intuitivo. Acordarse de satisfacer las necesidades del centro intuitivo puede mitigar muchas expresiones de la negatividad. Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Es difícil recordar el ángulo del pensamiento que hay que usar para cada tipo de fricción, porque estamos luchando por reducir las diferencias entre nuestro conocimiento y nuestro ser. Con el paso del tiempo, la experiencia nos permite trabajar con mayor eficiencia. Es un milagro convertir el agua en vino, es decir, el conocimiento en expresión personal. La clave principal de nuestro trabajo es la transformación de las emociones negativas. No hay nada más difícil para el hombre. Número 4, que la transformación de las emociones negativas en emociones positivas. La expresión de la negatividad es mecánica y está profundamente programada en nuestras máquinas. Por lo tanto, tenemos que dejar lugar a los errores, pues ciertas manifestaciones negativas son tan poderosas que al principio solo podemos intentar separarnos de ellas. ¿Existe una forma práctica de separarse de las emociones negativas? Considerar externamente a otro puede tener la negatividad, lo mismo que utilizar el centro motor o leer. ¿Cómo se muestra la otra mejilla? Aceptando lo que haya en el momento presente. Buda comía lo que caía en su plato. Si cae sufrimiento en nuestro plato, debemos transformarlo. Gran parte de nuestra capacidad de transformar las emociones negativas depende del acumulador principal. Nuestros pensamientos se deterioran y a veces nos vemos forzados a hacer esfuerzos con una máquina cansada. El hombre y la mujer auténtica consumen las emociones negativas. El recuerdo de sí es lo único que no es comido. El recuerdo de sí debe comer las emociones negativas. Podemos transformar la negatividad solo cuando comprendemos que no ganamos nada con expresarlas y que lo ganamos todo resistiéndola. Todo. Al final de nuestra vida, que
Desperdicio nos parece la expresión de las emociones negativas y al haber utilizado el tiempo de tal manera. Cuando nos identificamos con el sufrimiento y fracasamos en transformarlo, hemos desperdiciado dolor. Es una emoción noble sentirse triste por un choque, pero existe una respuesta más alta, que es la transformación. Así es donde termina la máquina y empezamos nosotros. Todos nosotros necesitamos transformar el sufrimiento por el resto de nuestras vidas. Es difícil cuando tantos amigos se van. Comprendemos más y más y nos involucramos cada vez más. Algunos choques nos muestran el potencial que tenemos y que no estamos usando. La única forma de hacer más es estando presente. El presente tiene sus propios términos y siempre podemos servir a los vivos. No hay que quedarse anclado en las pérdidas. No hay estudiantes que me disgusten, pues no se podrían estar en este plano, estar presente a la vez. El recuerdo de sí y el odio no pueden ocupar el mismo espacio. Si logramos evitar que la máquina tope la transformación de emociones negativas en un área, inmediatamente escogerá una forma nueva de obstruir la transformación. Aquí sufrimos todos, con o sin el sistema, pero nosotros ganamos algo. No somos mejores que la gente de la vida, solo tenemos más suerte. Si nos sentimos culpables por nuestra suerte, estamos bajo la dominancia femenina. Pero, en realidad, es gracias al destino. Evolucionamos no a pesar de la fuerza contraria, sino gracias a ella. Esta comprensión abarca toda la idea de la transformación del sufrimiento. A Sócrates le ofrecieron un plan para escapar de una sentencia de muerte. Lo rechazó diciendo que prefería ser inocente ante los dioses y víctima de los hombres, en lugar de oponerse a los dictados de las fuerzas superiores. Concluyó diciendo: sea entonces y obremos de ese modo, puesto que los dioses nos guían por ese camino. Las escuelas existen para la evolución acelerada y no para el despertar relativo. Cambiamos considerablemente en 3 o 6 meses, principalmente gracias a no expresar negatividad. Es difícil ofrecer algo a la influencia, porque son seres metafísicos. Uno de los regalos más elevados que podemos ofrecerles es tratar de aceptar el sufrimiento, tratar de transformarlo. En nuestra vida recibimos grandes choques, pero no son frecuentes. Sin embargo, debemos estar alerta a los choques pequeños para poder transformarlos. Julian dijo: algunos deben velar mientras otros duermen. Nosotros somos quienes debemos velar para no dormir. ¿Por qué velamos? Para descubrir las pequeñas emociones negativas que ocupan el lugar del recuerdo de sí. Tu cometido es transformar el sufrimiento grande o pequeño para crear tu alma. La máquina tiene muchos estados subjetivos, pero se trata solo de ilusiones que nos roban el tiempo. Eso es lo peor. Una emoción negativa no es tan inocente como parece, porque la pagamos con nuestro tiempo. Debemos comprender a fondo, en escala, la máquina a las emociones negativas insignificantes. La negatividad no vale nada. La no expresión de emociones negativas nos da energía. Cada uno debe distinguir por sí solo una emoción negativa. El único antídoto contra las emociones negativas es el recuerdo de sí. Cuanto más transformamos el sufrimiento, más nos acercamos al final. Cristo lo demostró. Nadie ha sufrido tanto en tan poco tiempo.
La última semana de su vida fue la que lo hizo especialmente grande. Su silencio durante la prueba, sus últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La transformación del sufrimiento. Estamos aquí para trascender nuestras heridas, y la muerte demuestra que la transformación del sufrimiento es preciosa. Una de las razones por las cuales es difícil despertar es que nos hallamos rodeados por 6.000 millones de personas que están dormidas. Es difícil no imitar su ser, su sultancia y su búsqueda vacía. Estar presente. Marco Aurelio dijo: ¿qué importa que el mundo entero grite en tu contra si tú tienes razón? El despertar ha de ser difícil, de otra forma no nos interesaría. Superficialmente parecería que la fricción hace despertar un galimatías, pero si asimilamos correctamente un choque transformándolo, llena nuestra alma de armonía. Naturalmente nos fortalecemos transformando la fricción, como nos suaviza la influencia. En verdad no podemos dar casi nada a la influencia. Una ofrenda de flores sería mejor que el oro. Ellos lo tienen todo y lo son todo. La forma de pagarles es no identificarnos con el sufrimiento y transformarlo. Así no pierdes ni tu tiempo ni el suyo. Renunciar a las emociones negativas es una cuestión de vida o muerte. No solo la cantidad, sino también la calidad de la transformación del sufrimiento es importante. El sufrimiento en sí es un desperdicio, pero transformarlo es precioso. En realidad no podemos comprar nada duradero más que el recuerdo de sí, y lo compramos al precio de transformar el sufrimiento. La transformación del sufrimiento lo hace todo posible. Podemos transformar el sufrimiento y divinizar nuestra vida. El corazón humano es tan grande que casi no existe límite para lo que puede transformar.